Hola, buenas tardes a todos. Soy Alejandro Vega y como lo habíamos anunciado anteriormente, hoy les voy a hablar de las reformas propuestas al Código Civil de la Ciudad de México en materia de contrato de arrendamiento. Bueno, creo que por la extensión del tema, este punto lo vamos a dividir en dos videos. Hoy específicamente les voy a exponer tres puntos principales que son el tratamiento del contrato como un medio de cumplir un objetivo social que es garantizar el derecho a la vivienda, los límites a las garantías y a las libertades contractuales que establece esta reforma y el plazo mínimo del contrato de arrendamiento. En este sentido, bueno, es importante destacar que la intención de la reforma no necesariamente es mala porque busca garantizar el derecho a la vivienda y volverlo eficaz, cosa que está establecido tanto en la Constitución federal como en la Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, esta garantía y este derecho en principio no debe hacerse en detrimento del derecho a la propiedad y a la libre disposición de los bienes, que implica el derecho a la propiedad de terceros, sino que en principio como derecho fundamental es una obligación a cargo del Estado. Entonces, el hacer un contrato meramente privado, que es el de arrendamiento, un instrumento de una función social, sí establece, aunque de manera muy abstracta, ciertos límites a los derechos de propiedad que eventualmente, si en este momento no son graves, de ahí se pueden derivar muchas cuestiones de las que pudiéramos empezarnos a preocupar por la propiedad. Ahora bien, respecto de los límites a la libertad contractual, bueno, la reforma pretende establecer que solamente se pueda solicitar un mes de anticipo para el contrato de arrendamiento de vivienda. Por otra parte, también establece la prohibición de solicitar títulos de propiedad como garantía. Esto es bastante absurdo. ¿Por qué? Porque los títulos de propiedad en sí mismos no garantizan nada. El título de propiedad simplemente es un instrumento, un documento, con el cual se acredita que alguien tiene la propiedad de algo. Pero realmente el título como tal no es una garantía. Tenemos muy arraigada la costumbre de repente de decir, te dejo mi factura, te dejo mi escritura y creemos que es una garantía. No es una garantía, es simplemente acreditar que tenemos la propiedad de un determinado bien. Entonces la redacción es mala, pero al final del día la intención tiene que ver con no poder solicitar propiedades como garantía, lo cual desvirtúa totalmente contratos de garantía como son la prenda o bien la hipoteca y las promesas de celebrar estos contratos. No hay justificación para lograrlo y ni para hacerlo, sin embargo así lo pretende establecer la reforma. Y por último, en respecto a la libertad contractual, también se establece una situación de duración, es decir, los contratos de vivienda no pueden ser menores de 3 años. Actualmente el límite mínimo es de 1 año. Esto ampliarlo a 3, pues sí puede ser eventualmente un plazo excesivo para quien pretende dar en arrendamiento su inmueble si tiene eventualmente una oferta mejor o decide simplemente ocuparlo o bien darlo en alguna otra figura jurídica, como puede ser un comodato, un familiar, etc. Consideramos que no se justifican estos límites a la propiedad y a la libertad contractual porque eventualmente, si bien sí es importante garantizar como Estado, ya que el Estado tiene esa obligación constitucional, el derecho a la vivienda, no resulta viable hacerlo a cargo de derechos de otros particulares que también tienen derecho a la vivienda, derecho a explotar su propiedad de manera libre, con las limitaciones que imponga la ley. Sin embargo, estas limitaciones obviamente tienen que respetar los límites constitucionales. Va a haber un choque de derechos, obviamente del de propiedad y del de libertad de contratación, con el derecho a la vivienda que eventualmente, insisto, los particulares, si bien hay una eficacia horizontal de derechos fundamentales, los particulares en principio no son los destinatarios de las normas que tutelan derechos fundamentales, sino es el Estado. Entonces, creemos que esta reforma puede tener muchos conflictos y eventualmente va a ser difícil de sostenerse si se impugna por las vías de control de constitucionalidad que ya hemos comentado, como son el amparo, la acción de inconstitucionalidad y en su caso la controversia constitucional, que en este caso va a ser difícil que se hagan valer estas dos, a menos que se hicieran modificaciones a la competencia, pero bueno, realmente la autoridad, los particulares en este caso, perdón, son los únicos que tendrían acción para demandar esto vía judicial en amparo.
Bueno, esperen la segunda parte de este video en donde hablaremos de otros aspectos. Por cierto, para que analicen lo que estoy diciendo, van a poder descargar en la liga de aquí abajo la reforma con estas modificaciones que les estoy comentando. Saludos y nos vemos para la próxima edición.